Bueno, vamos a desempacar esto, porque resulta fascinante observar cómo la noción de supervivencia ha sido empaquetada en el mundo moderno. O sea, si uno busca un manual de supervivencia hoy en día, invariablemente va a encontrar listas de acciones súper tácticas y físicas, ¿no? Totalmente. Instrucciones muy detalladas, digamos, sobre cómo purificar agua estancada o... Exacto, o cómo construir un refugio de emergencia con unas ramas, o encender un fuego antes de que caiga la noche. Es una visión sumamente pragmática, pero, a ver, también es muy binaria. Se reduce a una lista de tareas materiales que supuestamente te garantizan la continuidad de la existencia. Y es una observación muy precisa. Esa perspectiva reduce la supervivencia a la mera evitación de la muerte biológica inmediata. Y ofrece un sentido de control bastante artificial, la verdad. Ajá. Sugiere que el mayor peligro para el ser humano es siempre externo y puramente físico, ignorando por completo, pues, las complejidades del entorno social, psicológico y existencial en el que realmente operamos todos los días. Y precisamente por eso, dar un paso fuera de esa visión contemporánea y explorar sabidurías antiguas resulta tan revelador para nosotras y nosotros hoy. El concepto de manual de supervivencia se expande de una manera asombrosa en esta sesión de hoy. Ya no se trata únicamente de evitar el frío o el hambre. Claro, va mucho más allá. Exacto. Se trata de aprender a navegar las trampas del destino, neutralizar las intrigas sociales y, quizás lo más difícil, sobrevivir a las propias malas decisiones. Y hoy tenemos sobre la mesa un documento fuente que ejemplifica esto a la perfección. Así es. Estamos hablando de un texto fundamental en la tradición de adivinación Ifar. Titulado Oyekun Ogunda, o también conocido como Oyeku Ojomoda. Y la misión de nuestra inmersión profunda de hoy es desempacar este material, pero no viéndonos simplemente como un registro folclórico o esotérico, No, para nada. sino comprendiendo su función real, que es un mapa arquitectónico sumamente detallado e integral para gestionar la vida entera. Y la verdad, me fascina lo específico y poético que es. Es que lo fascinante aquí es, digamos, la sofisticación de su estructura de pensamiento. La tradición de Ifá, de la cual emana este documento, no traza una línea divisoria entre lo mundano y lo espiritual. Utiliza un sistema narrativo compuesto por pataquís. ¿Qué son estas historias o estrofas? ¿Verdad? Exactamente. Historias poéticas que están codificadas con metáforas muy, muy densas. Pero es imperativo entender que no son relatos creados para el mero entretenimiento. Funcionan literalmente como algoritmos de comportamiento. Me encanta esa forma de verlo, algoritmos de comportamiento. Sí, porque son lecciones universales diseñadas para transmitir estrategias preventivas, esquemas para la resolución de crisis y métodos rigurosos para mantener la armonía comunitaria. Detrás del lenguaje poético opera un sistema analítico sumamente frío y calculado. Y esa premisa es la que queremos plantear a quienes nos escuchan hoy. O sea, pensar en la posibilidad de acceder a un plano detallado de la vida que no solo predice los obstáculos inevitables, sino que ofrece la receta exacta para superarlos. Y Oyekun Ogunda hace exactamente esto. Y su punto de partida, bueno, no es para nada sutil. No, entra directo al tema más pesado. Inicia abordando la negociación fundamental de cualquier ser vivo, que es el aplazamiento de la muerte. Claro, el texto establece una jerarquía de necesidades muy clara. Y en la base de esa pirámide está la promesa de la longevidad y la protección contra la muerte prematura. Al analizar las primeras estrofas, como la 1, la 6, la 13 y 14, se evidencia una insistencia metódica. Ajá, una promesa muy fuerte. Sí, la promesa de que el individuo tiene el derecho garantizado de experimentar el ciclo vital completo, de ver el nacimiento y desarrollo de su descendencia, siempre y cuando se adhiera a un protocolo específico de acciones y sacrificios. Y aquí hay un pasaje que me parece hermoso. Utiliza una imaginería poética muy curiosa para ilustrar este concepto de aplazar la muerte. Para declarar que a una persona aún no le corresponde abandonar este mundo, el texto utiliza frases como el ñame del cielo no había comenzado a ser machacado. Una imagen tremenda. Sí, y el preparador de harina del cielo no había iniciado su preparación. Hay una belleza innegable en describir el más allá como un lugar donde, pues, todavía no están preparando el banquete de bienvenida porque simplemente el invitado aún no tiene permiso de llegar. Es una analogía brillante.
Esa metáfora culinaria tiene un peso cultural inmenso en esa tradición. Me imagino. Es como si estos rituales fueran el equivalente espiritual a presionar el botón de posponer en un despertador cósmico, ¿no? Literalmente. Y mira, la preparación del ñame machacado es una labor comunitaria ardua, es festiva y es esencial para el sustento. Entonces, al declarar que en el reino espiritual aún no empiezan a machacar el ñame, el documento establece una barrera jurisdiccional. O sea, te dicen, hoy no es tu turno. Longevidad no se presenta como un derecho pasivo que te cae del cielo nada más. Tienes que hacer algo al respecto. Exige participación activa mediante lo que la tradición denomina Evo, o el sacrificio ritual. Y las directrices para esos rituales, o evos, son de una especificidad asombrosa. El documento enlista ofrendas que van desde ovejas maduras y prendas de ropa blanca hasta requerimientos que a mí me dejaron pensando mucho. Por ejemplo, en casos de enfermedades graves, pide 200 asadones y 200 hilanderos. Es un número y unos elementos muy específicos, sí. Y mi pregunta es, si consideramos una enfermedad desde una perspectiva puramente biológica, ¿cuál es la lógica subyacente de requerir herramientas agrícolas o instrumentos de tejido para contrarrestarla? O sea, ¿no corre esto el riesgo de interpretarse como, no sé, una transacción comercial o un intento de sobornar al universo? Esa es una interrogante fundamental. Y toca el núcleo de la filosofía de Ifa. Para comprenderlo, hay que analizar cómo perciben ellos el orden natural. Una muerte prematura no se acepta pasivamente como la voluntad del destino, sino que se categoriza como una anomalía. Una interrupción violenta, digamos. Exactamente, una interrupción del ciclo de maduración. El texto subraya esto utilizando constantemente la figura de animales jóvenes. Recalca que la rata joven, el pez inmaduro o el pájaro pequeño aún no están preparados para morir. Claro, no han cumplido su ciclo. Dando un soborno. Los asadones representan la capacidad de cultivar la tierra y los hilanderos la capacidad de tejer la tela de la sociedad. Ah, o sea, son símbolos de producción y conexión comunitaria. Totalmente. Al ofrendarlos, la persona está demostrando su utilidad continua y su compromiso con el esfuerzo colectivo. Es, en esencia, una renegociación formal del contrato vital. Se argumenta que el individuo aún tiene trabajo que aportar al tejido de la vida y, por lo tanto, exige el derecho a completar su ciclo. Es un enfoque sumamente pragmático. Plantear una defensa argumentando inmadurez biológica y utilidad comunitaria. Es casi como si se tratara de un caso legal ante el Tribunal del Orden Natural. Es un juicio literal, sí. Ahora, una vez que el documento establece las reglas para asegurar el tiempo de vida, la cosa no se detiene ahí. Porque tener una vida larga carece de sentido si esa existencia transcurre, digamos, sin propósito. Inmediatamente, el texto redirige su atención hacia cómo se debe ocupar ese tiempo. Exacto. Y entra a abordar el éxito material y profesional. La supervivencia biológica es solo el requisito previo. La supervivencia vocacional y moral es el verdadero terreno donde se juega el destino humano según este sistema. Y aquí es donde se pone realmente interesante para el mundo actual. Hay una sección en la estrofa 2 que aborda directamente la selección de la carrera. Y sus prescripciones, bueno, me resultaron sumamente reveladoras por lo específicas que son. Y sorprendentes para mucha gente. Sí, genera cierta disonancia o sorpresa leer esta sección. El texto aconseja destacarse en campos profesionales muy particulares. Menciona la banca comercial, el marketing, las fuerzas de seguridad y el ámbito militar o paramilitar. O sea, leer profesiones con un tono tan corporativo en un texto tradicional es raro. Suena anacrónico, ¿verdad? Totalmente. Uno se pregunta, ¿no es contradictorio sugerir profesiones modernas como marketing en este barco tradicional? ¿O es una prueba de la adaptabilidad de esta sabiduría? Es una excelente observación. Y si conectamos esto con el panorama general, la clave es entender cómo se traducen estos textos a idiomas occidentales. Los intérpretes no buscan una traducción literal de términos agrícolas obsoletos, sino que realizan una traducción de arquetipos energéticos. Arquetipos energéticos. A ver, explícame eso. Sí, o sea, las profesiones listadas, la banca, el marketing, la seguridad, comparten una arquitectura operativa subyacente muy específica. Todas ellas exigen un alto nivel de estrategia, protección de recursos, transacciones claras y, sobre todo, implican dinámicas donde el capital más importante es la confianza. Ya veo.
Y esta interpretación se consolida al cruzarla con otro relato clave del documento, que es la historia de Babarinde. Uy, la historia de Babarinde es súper directa en su conclusión. Advierte severamente que jamás bajo ninguna circunstancia se debe permitir que un tercero dicte la elección profesional de uno. Y remata con una frase que la verdad parece sacada de un seminario de negocios. Así es. Dice algo así como, el negocio que se entiende, eso es lo que uno tiene que hacer. Y esa máxima no se presenta en un vacío moral. El documento vincula inmediatamente este principio de competencia profesional con el concepto de uguto, que se traduce como la verdad. Que de hecho aparece en la estrofa 8, ¿no? Exactamente. Ahí se narra cómo Uguto desciende a la tierra y se establece que la mentira no es solo un defecto de carácter, sino que es catalogada como un tabú estricto, y si se rompe, arruina irremediablemente la fortuna material. La exigencia es de una honestidad radical e innegociable. Entiendo el principio moral, claro, pero analizando la aplicación práctica, a mí me surge una aparente contradicción. ¿Cómo se sobrevive con una política de verdad absoluta en campos como, no sé, el marketing o la banca, donde el manejo de la percepción y la manipulación de la imagen a veces son la norma? Es una duda muy válida en el mundo real. Sí, no es esto una receta para el fracaso comercial hoy en día. Lo que pasa es que es vital diferenciar entre la presentación estratégica y el engaño estructural. En industrias altamente competitivas, las tácticas pueden variar, pero la confianza sigue siendo el cimiento. Si una institución bancaria falsifica sus reservas, el sistema completo colapsa. Claro, el daño es estructural y definitivo. O si una campaña de marketing promete un beneficio inexistente que causa daño, la reputación se destruye de forma permanente. El texto reconoce que la verdad es un recurso escaso, pero asegura que operar en la intersección exacta entre la máxima competencia técnica como hizo Babarinde, ¿Y la integridad personal? exacto, operar ahí es lo que genera un éxito invulnerable. El éxito no viene de seguir tendencias, sino de operar con integridad. El texto no prohíbe el comercio, prohíbe la estafa. Hacer únicamente aquello que se domina profundamente y ejecutarlo sin engaños. Es una fórmula clara. Pero, a ver, cualquiera que haya alcanzado cierto nivel de éxito aplicando esto sabe que trae consecuencias. La rectitud moral y el éxito visible atraen envidias, atraen conflictos. Inevitablemente. Es parte de la naturaleza humana. Y Oye Kunogunda parece ser plenamente consciente de esto, porque el documento luego pasa a abordar la defensa contra las conspiraciones. Proporciona tácticas bien concretas para neutralizar a los enemigos. Sí, asume el conflicto como una constante matemática de la vida en sociedad. No ofrece una utopía libre de enemigos. En la estrofa 4, proporciona simbolismos tácticos fascinantes para gestionar la agresión, usando al personaje Ojuda. ¿El del aceite caliente y el akara? Ese mismo. Oyoda se enfrenta a intrigas severas y utiliza un alimento tradicional. Prepara 200 bolas de masa conocidas como acará y las fríe en aceite de palma hirviendo. La imagen que proyecta el texto ahí es sumamente sensorial. Se detalla que cada vez que la akara entra en el aceite de palma caliente, el ruido se escuchará en todo. Es como una alarma. Una alarma muy ruidosa, sí. Al contemplar esta escena surge la duda sobre el tipo de defensa que sugieren. El texto está sugiriendo una confrontación directa con estos enemigos, o sea, hacer un escándalo público para defenderse de las conspiraciones. ¿Cuál es el mecanismo psicológico aquí? No, para no es una confrontación directa. La metáfora del aceite hirviendo y el ruido de la cara es una clase magistral sobre la disuasión y la neutralización pasiva. Las conspiraciones, los chismes, operan en el silencio y en la sombra. ¿Como un veneno sutil? Exactamente. El acto de arrojar el acará al aceite hirviendo simboliza tomar esa energía tóxica y someterla a un calor intenso, transformándola instantáneamente en un ruido blanco, en pura estática inofensiva. ¡Ah! Me encanta esa analogía. Transformar los chismes en puro ruido inofensivo que ahuyenta a los enemigos. Así es. Ese ruido ahoga los murmullos sin requerir que la persona descienda al nivel de los conspiradores para enzarzarse en una pelea callejera. El texto enfatiza la protección antes que el ataque directo. Los rituales son escudos. Y esa interpretación resuena perfecto con otro pasaje de la estrofa 11, la historia de Ojigidigbi. Este personaje cuenta cómo enfrentó una zanja profunda creada por sus enemigos. Y su declaración de victoria es: encontramos la colina en el mundo, y vamos a salir de la colina. Es una metáfora posicional muy potente. Y además, el texto vincula esto con Ogún, la deidad protectora asociada con el hierro y la guerra.
Es muy interesante cómo se invoca a una fuerza bélica, pero la resolución no es saltar a la zanja con la espada desenvainada, sino usar la elevación para ganar. Exacto. Se invoca a Ogún no para promover la sed de sangre, sino para instaurar una barrera de hierro, una protección estructural insuperable. El documento es brutalmente honesto. Te advierte, mucha gente va a conspirar para dañarte o reducirte. Acepta la malevolencia humana como un hecho, tal cual. Sí, pero al mismo tiempo establece una garantía. Si se mantienen los protocolos de integridad, todas esas conspiraciones fracasarán. Elevarse hacia la colina significa ganar una ventaja posicional y moral tan grande que los ataques desde la zanja pierden toda su fuerza gravitacional. Claro, es invulnerabilidad a través de la disciplina, no a través de la ira. Se eleva la posición por encima del conflicto. Ahora, si integramos esto, vemos un progreso. Asegurar la longevidad, dominar una profesión con rectitud y superar a los enemigos. Parece que cubre todas las bases. Podría parecer que sí. Sin embargo, para asegurar la supervivencia a largo plazo de la especie y la cultura, el texto se vuelca hacia algo más profundo. Se adentra en el territorio del legado, la familia, la descendencia y, bueno, un código de vestimenta y reglas que resultan, la verdad, muy desconcertantes al principio. Sí, la sección dedicada al legado familiar está profundamente codificada. Por un lado, presenta narrativas de bendiciones inmensas, como la estrofa 3, con Akosimova, que lloraba por no tener hijos y termina llevando a sus hijos a su nido. O la estrofa 15, con Eshula Mokun, que obtiene propiedad, riquezas y descendencia. Exacto. Se promete una abundancia generacional inmensa. Pero el costo de mantenimiento de estas promesas está dictado por tabúes materiales muy severos. Unas prohibiciones que a primera vista parecen no tener relación. Aquí es donde quiero que nos detengamos un poco, porque la lógica parece fracturarse para una mentalidad moderna. O sea, se instruye nunca utilizar hojas o raíces del árbol ori para evitar fortunas no consumadas, o nunca usar la rata Akosimova para evitar mortalidad infantil. Son reglas sumamente precisas, ¿sí? Pero la restricción más intrigante para mí recae en la indumentaria. En la estrofa 10 advierte que jamás se debe usar un sombrero de ala ancha, y en la estrofa 16 se prohíbe estrictamente cubrirse la cabeza durante las oraciones. Esa es una de las reglas más importantes. Entonces, ¿qué significa todo esto? Comprendo el deseo de proteger a la familia, pero ¿por qué una prenda de vestir, como un sombrero de ala ancha, adquiere el poder de arruinar un linaje? Quizás, no sé, quizás es una metáfora de ocultarse de las bendiciones. ¿Por qué esta fijación con la cabeza? Esa es una pregunta central. Y para descifrar esta aparente irracionalidad, es necesario entender el concepto anatómico y espiritual más importante dentro de Ifá, que es el Ori. El Ori. Literalmente, Ori se traduce como la cabeza física. Pero en esta cosmología, la cabeza de la persona es considerada su deidad personal suprema. Es el receptáculo donde reside el destino elegido por el individuo. El documento mismo lista al Ori entre los orishas afiliados para el cumplimiento del destino. Ah, entiendo. O sea que al cubrir la cabeza durante un acto de oración, se está bloqueando físicamente la antena. Precisamente. Cubrir el orio durante la oración es bloquear la comunicación directa con lo divino, con esa fuente de energía y dirección. Estás poniendo una barrera a tu propio destino. Claro, no crear una barrera artificial. Pero, ¿y qué hay del sombrero de ala ancha y de las plantas prohibidas? Eso opera también en un nivel psicológico profundo. Más allá del aspecto místico, estos tabúes materiales funcionan como ejercicios extremos de atención plena o disciplina mental. La naturaleza humana tiende a la complacencia cuando alcanza el confort. Es verdad, uno se olvida. Obligar a una persona a recordar constantemente que no puede tocar cierto árbol o que no puede usar cierto sombrero, la mantiene en un estado de alerta disciplinada. Cada decisión de vestir o consumir se convierte en una reafirmación consciente de su pacto con las fuerzas que protegen a su linaje. ¡Wow! Un estado de alerta constante que ancla a la persona a su propósito. O sea que el legado no perdura simplemente por acumular dinero, sino a través de una disciplina intergeneracional que no permite distracciones. Exactamente. Es un ecosistema de pensamiento totalmente autosustentable. Qué increíble arquitectura tiene este documento, la verdad.
Comienza validando la exigencia biológica de completar el ciclo de vida, luego avanza hacia la vocación honesta, te da herramientas para neutralizar los conflictos sociales y culmina subordinando todo eso al respeto por códigos que preservan la conexión de Lori. Sí, diseña un individuo que se vuelve estructuralmente vital para su entorno. Si alguien es profundamente competente, rigurosamente honesto y actúa como un estabilizador, el propio tejido social se encargará de proteger su legado. Totalmente. Y para cerrar nuestra exploración del día de hoy, vale la pena reflexionar sobre un detalle escondido en el texto. Entre los nombres sugeridos, hay uno muy particular que ya mencionamos, Babarinde. Que tiene un significado muy potente. Sí, la traducción literal de Babarinde es «Nuestro Padre ha regresado». Y al contemplar esto hoy en día, surge una reflexión muy provocadora para quienes nos escuchan. Vivimos en una cultura moderna obsesionada con innovar, con crear identidades desde cero y romper con todo lo anterior. Todo el tiempo queremos inventar la rueda. Exacto. Sin embargo, ¿qué pasaría si el verdadero secreto del éxito y la paz mental en la actualidad no estuviera en inventar algo nuevo cada mañana? ¿Qué pasaría si la máxima tecnología de supervivencia residiera en aceptar que somos el regreso de nuestros antepasados? Es un cambio de paradigma total. A sus antiguos códigos de verdad radical y autoconocimiento es en realidad el manual definitivo que siempre estuvimos buscando. Es una idea que definitivamente vale la pena que dejemos resonando por ahí para que cada quien la explore. Ha sido una sesión increíble. Muy reveladora, sin duda. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este profundo análisis. Nos escuchamos en la próxima inmersión.